pues como le decíamos hoy, la nota la tiene luctuosa Silvia Pinal, una figura indiscutible en el plano artístico. Naturalmente también tuvo una faceta política en su vida, pero para conocer más de la obra y rendirle un homenaje a esa gran figura, le llamamos a una mujer que la conoció muy bien, una entrevistadora de excelencia como Mónica Garza. Mi querida Mónica, ¿cómo estás? Estás, Leonardo, con muchísimo gusto de saludarte a ti y a toda tu audiencia en un día, pues sí, muy triste para la cultura mexicana, porque yo creo que Silvia Pinal no nada más fue una mujer pionera de muchas cosas en el entretenimiento, en el cine, en el teatro, pionera en el teatro musical, de las grandes producciones, ¿no? Ella fue de las primeras que produjo, sino una mujer que era muy, muy importante en el mundo de la cultura en general. Tú estarás de acuerdo. Musa de Buñuel, actuó en el cine italiano Imagínate. en los momentos de mayor relieve, creo que tiene un par de películas con Mastroianni, si no me falla la memoria, pero en fin, una Así es. figura de enorme relevancia. Tú tuviste ocasión, Mónica, como has tenido ocasión de entrevistar a gente muy importante, de hablar con ella, de hacer una Sí. historia engarzada. ¿Qué le cuentas particularmente a los más jóvenes? ¿Qué debemos recordar de Silvia Pinal, Mónica? Era una mujer, ¿sabes? Tenía una enorme inteligencia emocional. Eso a mí siempre me impactaba muchísimo. Y las personas que yo conocí cercanas a ella también en distintos ámbitos empresariales, tanto en el mundo del entretenimiento como de la política, porque tú recordarás que Silvia Pinal estuvo casada con un gobernador de Tlaxcala, con Tulio ¿Cómo Hernández. no? Era un priista muy emblemático en su tiempo, en los ochentas, ¿no? Que fue cuando estuvo Ella casado. fue legisladora con tu papá, ¿no? Además, ellos fueron compañeros, no recuerdo si fue la 55, 56 legislatura. Dicen que cuando el veneno de la política pica, ni con veneno de botica se te quita, y a ella le picó cuando le tocó ser primera dama allá en Tlaxcala. Y entonces enseguida se lanza, bueno, se adhiere al PRI y se lanza como diputada. Y a mí lo que me platicaban es que era muy respetada en la bancada, y además era una mujer que trataba de informarse mucho y se metía y exigía independencia a la hora de votar. Imagínate, cuando qué independencia iba a haber en aquellas épocas priistas, y más una mujer que se Oye, había dedicado, déjame decir, ¿y qué independencias puede haber en estas épocas que tampoco pues son tan ninguna. diferentes? Pero sigue, Mónica. Exacto. Entonces, era una mujer que era una gran empresaria, además, siempre muy independiente. Cuando hice las historias engarzadas con ella, me tocó entrevistar a tres de sus exmaridos en ese momento, porque me tocó entrevistar al propio Tulio Hernández, me tocó entrevistar a Gustavo Latriste, que todavía vivía. Mira. El único que había muerto era Rafael Banquels, que murió, había muerto muchos años antes, obviamente, de que hiciéramos este programa. Y por supuesto a Enrique Guzmán. Silvia Pinal era una mujer muy cuidadosa cuando de las relaciones familiares se trataba. Jamás la ibas a escuchar hablar mal. Posiblemente hablaría de los asegúnes que tenía en sus matrimonios, pero nunca la escucharías hablar mal de un hombre que había sido su pareja. Una dama. Una mujer muy empresaria, además, muy preocupada también porque sus hijos estudiaran. Yo me acuerdo que en aquella época que la entrevisté, Alejandra Guzmán, su hija, ya empezaba a tatuarse cuando nadie se tatuaba en Una esa época. rebelión en esa época, Y ¿no? Alejandra rebeldísima, creo que fue en Estados Unidos donde empezó, si mal no recuerdo, y me decía, es que no me gusta que se esté pintando tanto el cuerpo. Pero respetaba, era una mujer como muy avanzada a su tiempo. Y me acuerdo que en aquella entrevista algo que me llamó mucho la atención, porque tocamos particularmente el tema de la muerte de Viridiana. Y en aquella época tú recordarás muy bien, Leonardo, que porque fue también una situación que paralizó México, como en la tragedia que abrazaba a la gran actriz y a la gran productora de televisión, porque ya tenía ella, creo que, casos de la vida real,
Sí, ¿no? Este Sí, programa que tuvo por muchísimos años. sí, ese es. Entonces, ella creo que venía llegando del teatro cuando le dan la noticia del accidente. Ella toma un abrigo de zorro rojo, que era lo que tenía a la mano, a esa primera hora de la mañana, se lo cuelga y eso destapa muchísimas críticas cuando va además no, fue cuando fue el sepelio de su hija, que llega enfundada en un zorro rojo, desata muchísimas críticas. Mm. Y ella a mí me contaba que ella en realidad no alcanzaba a entender lo que estaba Y pasando. agarró lo primero que encontró. Pero era de más mona, era de actitud al momento de hablar con ella, entrevistarla. Una persona grata. Imagino que era tremendamente carismática, Mónica. Increíblemente carismática, además una mujer muy elocuente, muy elocuente, y ¿sabes qué me llamaba mucho la atención? Muy moderna en su forma de hablar, como que adoptaba muchas formas del hablar de los muy jóvenes, ¿no? Y sería porque pues estaba tan en contacto con sus hijos, con sus nietas, era un gran matriarcado en su casa, ¿no? Y además mantenía la casa, yo creo que casi intacta en la decoración. Yo me acuerdo que hicimos aquella entrevista en la sala que además coronaba este espléndido y espectacular cuadro de Diego Rivera, que hace ratito estaba yo leyendo en varias Ahí notas que está, se míralo. desataron Ujú. en las últimas horas sobre pues cuál va a ser el destino de este cuadro de Diego Rivera con todo lo que implica, ¿no? O sea, es una obra monumental porque es de gran formato y pues inmedible lo que pueda costar el día de hoy este cuadro famosísimo que tienes en pantalla de Silvia Pinal, donde además se refleja en un espejo la Oye, espalda. era de una belleza turbadora, o sea, una cosa espectacular. Pero era además buena actriz, Mónica. Yo creo que Silvia Pinal sí era buena actriz, muy buena actriz, pero era una mujer increíblemente hermosa. Entonces los directores se enamoraban de ella y por eso ella tenía este cuadro tan, como que ella atrapaba la lente de los directores de fotografía. La quería Si la llegó cámara, en ¿sí? su Ve eso. momento. Vela, o sea, ¿Cómo? mira, vela la imagen. No, 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 es que Tú y ella, o sea, mejor imposible. y además, ¿sabes qué? Tenía un ángel muy especial, porque lo mismo hacía comedia que drama, Mm. que cantaba, que bailaba. O sea, era una mujer era una artista muy completa, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí, yo creo que no por nada se colgó la etiqueta de la última y lo fue diva del cine mexicano, del cine de oro mexicano, Que, pero que además quedan ella y María Félix como las muy grandes del 20, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, no sé si Elsa Aguirre es un poco también su contemporánea, quizá un poco más joven, doña Elsa, pero que también era una mujer hermosísima y de la época y un poco en competencia con Silvia Pinal. No de competencia, entre comillas, porque eran muy distintas, pero pues en esa Eran época, las figuras, ¿no? así es, eran las Famosísima grandes en figuras. España, en Italia, en varios países de Europa del Sur. Así es. Silvia Pinal fue una mujer muy internacional en ese sentido, pero también muy cuidadosa para elegir sus trabajos. Y como te decía, muy independiente. Ella pronto quiso ser ella productora de lo que hiciera en pantalla, decide retirarse de la pantalla y quedarse como productora de televisión, de teatro. No se retiró tanto del teatro, porque ahí sí la veíamos mucho más sobre el escenario, que en televisión, en Mujer Casos de la Vida Real, hacía algunos capítulos y al final terminó más como productora, pero era una productora permanente, nunca dejó de producir. Cuando no estaba metida en una cosa, estaba metida en otra, muy al tanto de la carrera de sus hijas, de Silvia y Mm. de Alejandra sobre todo, y bueno, pues una mujer que nunca paró de trabajar, Yeah. simplemente nunca paró de trabajar. Oye, ¿vas a Y subirla esa historia engarzada a tu canal de YouTube? fíjate que la he estado buscando porque estaba en YouTube, entre los programas que ha subido Televisión Azteca. Creo que se bajó en los últimos meses, creo, porque yo había retomado una partecita, Habrá que pero subirlo, justamente ¿no?
platicando yo con la productora de Historias Engarzadas hace ratito para que podamos recuperar ese programa que pues fue fantástico y sobre todo fantástico porque cuando lo hicimos, que fue a principios de la década de los Ya. 2000, del 2000, cuando la hicimos todavía vivía mucha gente que hoy ya no está viva. No, Entonces, un este es documento material valiosísimo. muy valioso. Mónica, Sí. me va a sonar la campana. No sabes cuánto te agradezco que hayas estado esta noche con nosotros, compartiendo tu conocimiento de Silvia Pinal con nuestra audiencia. Gracias, Leonardo. Un abrazo fuerte para ti y un saludo cariñoso a toda tu audiencia. 2 para ti. Pausa, volvemos.